¿Cómo conectar los cables de un ventilador de techo? Fijar el soporte y el ventilador al techo. Corta la electricidad de la caja de fusibles. Lee en el interior de la caja de fusibles para localizar la llave que controla la electricidad hacia el ventilador. Cuando la encuentres, apágala. Es importante que la electricidad esté cortada o podrías electrocutarte. Normalmente, hay un cuadro o esquema al interior de la caja de fusibles donde se indican las llaves que controlan las diferentes partes de la casa. Si no sabes cuál es la llave que controla el ventilador, prende todas las luces de la casa y apaga cada llave hasta que se corte la electricidad de la parte en donde está el ventilador. Lo más probable es que esa misma llave controle también la electricidad del ventilador. Lee el manual de instrucciones del ventilador. Algunos modelos de ventiladores tienen advertencias o instrucciones especiales que debes conocer antes de la instalación. Lee el manual completo para garantizar una instalación apropiada. Por ejemplo, los ventiladores que tienen lámparas incorporadas requieren un proceso de instalación diferente de los que no las tienen. Identifica los cables que llegan al punto de instalación en el techo. Por lo general, saliendo del punto de instalación encontrarás un cable blanco, uno amarillo o verde, y uno negro. En algunos casos, también se encontrará un cable azul, que vendría a ser el que provee electricidad a la lámpara del ventilador. El cable blanco es neutral. El amarillo es tierra y el negro lleva la electricidad al ventilador. Los cables azul y negro se llaman fase porque son los que tienen corriente eléctrica. Si tienes un cable negro y uno azul en el punto de conexión del techo, debes tener dos interruptores en la pared. Examina los cables que salen del ventilador. El ventilador debería tener un cable verde, uno blanco y uno negro en su extremo superior. Si el ventilador también tiene una lámpara, entonces tendrá un cable azul. También se puede encontrar un cable verde para tierra conectado al soporte del ventilador. Atornilla el soporte del ventilador al techo. Ensarta los cables que salen del techo a través del centro del soporte para que cuelguen libremente. Alinea el soporte del ventilador con los agujeros del punto eléctrico que está en el techo. Coloca los tornillos que vinieron con el soporte en los agujeros y gíralos en sentido horario con un atornillador para ajustarlos. Esto fijará y asegurará el soporte en el techo. Asegúrate de ajustar bien los tornillos para que el ventilador no tambale cuando lo enciendas. Cuelga el ventilador en el soporte. Encaja el extremo superior del ventilador en la ranura del soporte y cuélgalo. Los ventiladores tienen diferentes configuraciones y soportes, pero todos los modelos modernos te permiten colgarlos en los soportes de tal manera que puedas conectar los cables. Si no es posible colgar el ventilador, pide que alguien lo sostenga por ti mientras realizas la instalación. Conectar los cables. Pela el extremo de los cables. Para conectar los cables, el cobre debe estar expuesto. Retira los capuchones de plástico del extremo de los cables. Usa una escalera para alcanzar los cables del techo y, con un cortador de cables, corta cuidadosamente el aislamiento plástico en 5 centímetros. 2 pulgadas. Aproximadamente desde el extremo de los cables. Una vez cortados, retíralos para exponer el cable de cobre. Repite el mismo proceso en los cables del ventilador. Si el cobre ya está expuesto en el extremo de los cables, puedes saltar este paso. Conecta los cables blancos. Los cables blancos son los neutrales. Conecta el cable blanco que sale del techo con el cable blanco que sale del extremo superior del ventilador. Tuerce los extremos de los cables hasta que estén firmemente unidos.
Conectar los cables neutrales completará el circuito del ventilador. Debes usar guantes gruesos para no lastimarte con el cobre. Conecta los dos cables verdes. Generalmente, habrá un cable verde conectado al soporte y otro conectado al propio ventilador. Tuerce los extremos de cobre de los cables para conectarlos. Deja el cable verde o amarillo que sale del techo separado por ahora. Los dos cables verdes son los conductores de tierra y protegen al ventilador de los daños que puedan ocasionar los picos de energía. Conecta los cables negro y azul si solamente tienes un interruptor. Conecta el cable negro con el azul en el ventilador. Esto te permitirá controlar tanto las luces como el ventilador desde un solo interruptor. Tuerce los extremos de cobre de los cables negro y azul para unirlos. Tal como le hiciste anteriormente. Conecta el cable a tierra amarillo con los cables verdes. Toma los dos cables verdes que has unido y conéctalos con el cable amarillo o verde que sale del techo. Esto conectará los componentes internos del ventilador a tierra. Tuerce los cables fase con el cable negro del techo. Siempre debes conectar los cables fase al último. Si solo tienes un interruptor, conecta los cables azul y negro que habías unido con el cable negro que sale del techo. Pero si tienes dos interruptores, conecta los cables azul y negro del ventilador con los cables azul y negro del techo, respectivamente. Si el ventilador no tiene lámparas, solo tendrás que conectar los cables negros. Coloca nuevamente los capuchones de plástico en el extremo de los cables. Si tus cables tienen capuchones de plástico, vuélvelos a colocar en su lugar. Encaja los capuchones en la punta de los cables y enróscalos hasta que estén firmes. Si los cables no tienen capuchones, cúbrelos con cinta aislante de tal manera que no se toquen entre ellos. Finalizar la instalación. Dobla los cables conectados hacia adentro del soporte del techo. Toma los cables y dóblalos hacia dentro del soporte para que puedas atornillar la tapa en el techo. Asegúrate de que ninguno de los cables esté desconectado al hacer esto. Atornilla la tapa del ventilador al soporte. Encaja la tapa del ventilador sobre el soporte y los cables y alinea los agujeros en el costado del ventilador. Usa un atornillador para girar los tornillos en sentido horario y ajustarlos. Coloca todos los tornillos o el ventilador no estará estable. Reestablece la electricidad desde la caja de fusibles y prueba el ventilador. Regresa a la caja de fusibles y enciende la llave adecuada. Luego enciende los interruptores de la pared para verificar que el ventilador funcione correctamente. Si notas que el ventilador se tambalea, apágalo y asegúrate de que los tornillos que aseguran el soporte estén bien ajustados.